Muy buenos días. La delegación de Bolivia agradece el informe sobre las elecciones municipales celebradas en Paraguay el 10 de octubre del año 2021, en especial al jefe de misión, a don Juan Pablo Carlasoli. Sin embargo, Presidenta, quiero hacer notar en esta ocasión que existe y está pendiente un informe sobre también unas elecciones regionales que se vivieron en mi país el 7 de marzo del año 2021, que tiene que ser presentado, al igual que se ha presentado el día de hoy el informe de las elecciones municipales del Paraguay. Cuando la Secretaría General y el Departamento de Cooperación Electoral nos ha hecho el requerimiento para dar nuestra quiciencia para que se presente ese informe, en consultas con nuestra Cancillería, Presidenta, nos preguntamos insistentemente si podemos dar vuelta a la hoja y hacer como si nada hubiera pasado con la auditoría de integridad electoral que realizó la DECO y la Secretaría General de la OEA a las elecciones del 20 de octubre del año 2019. Nos preguntamos si podemos seguir trabajando como si nada hubiera ocurrido, recibir el informe de elecciones limpias, transparentes, como fueron todas las elecciones que se han dado en nuestro país. Y la respuesta es, no podemos dejar pendiente un tema de semejante magnitud. Es por eso, señor Icaza, que no le hemos respondido y no hemos accedido a que se presente un informe sobre una elección más en Bolivia, que como todas las demás ha sido limpia y transparente, y como todas ha contado con las misiones de observación electoral de la OEA, sin que finalmente un tema pendiente, que es quizás hasta cansador para muchos de mis colegas, sea finalmente resuelto. Hemos solicitado, señora Presidenta, señor Secretario General, señor Almagro, señor Gerardo de Icaza, hemos solicitado en 12 ocasiones la información referente a ese proceso de auditoría electoral que nosotros mismos lo solicitamos y nosotros mismos pedimos que fuera vinculante sobre ese proceso electoral. Ese controvertido accionar de la Secretaría General de la OEA en esta ocasión. Hasta la fecha no se nos ha entregado. La Cumbre de las Américas, la máxima expresión de representación política de los gobiernos que hacen a las Américas, han aprobado en el documento de gobernabilidad democrática un párrafo específico, el párrafo 3G. Y en ese párrafo se ha instruido que sobre los procesos concluidos se tenga que dar acceso a la información. No hay razón de que no se nos dé acceso a la información. No hay razón de que todas estas misiones electorales de las que se informan y de las que nos sentimos orgullosos en su momento no sean transparentes y no se pueda acceder a la información después de que ellas son concluidas. Con mucho respeto, con mucha consideración, señora Presidenta, saludando a las misiones de observación electoral, que en concepto no tenemos observación alguna, sino en un caso concreto, que no es un caso menor, y no llama a la hilaridad, no debería llamar a la hilaridad de ninguna autoridad, de ninguna persona. Estamos hablando de la primera vez en casi 75 años de la Organización de Estados Americanos que un hecho concreto realizado por la Secretaría General ha generado en 12 horas un quiebre constitucional y una democracia. El 10 de octubre próximo en Bolivia vamos a cumplir 40 años de democracia y no lo vamos a hacer porque se ha interrumpido la democracia en nuestro país, por las causas que ustedes conocen. Es un tema serio, no es un tema de hilaridad. Señora Presidenta, reiteramos nuevamente, mi delegación reitera nuevamente que en cumplimiento del mandato de la cumbre, en cumplimiento de la naturaleza misma de las misiones de observación electoral, de la normativa que hace de la Carta Interamericana Democrática, la DECO nos entregue la información que en 12, no en una, ni en dos, ni en tres, sino en 12 ocasiones hemos solicitado. Muchísimas gracias. Gracias, Bolivia. Hemos tomado nota de sus comentarios. Ofrezco la palabra al secretario general. La información de las misiones de observación electoral o los informes integrales de los procesos electorales son públicas. Son prácticamente 1000 páginas de irregularidades en el informe
integral del proceso electoral de Bolivia en octubre de 2019. En las mismas consta el debilitamiento de la autoridad electoral, la paralización dolosa del sistema de transmisión de resultados, servidores clandestinos, manipulación de servidores ocultos, ubicación de esquema tecnológico paralelo con fines indebidos, ingresos remotos indebidos al sistema, acceso de personas no autorizadas al sistema, provisión de información falsa e intento deliberado de ocultar servidores, información falsa respecto a servidores utilizados, llenado doloso e irregular de actas de escrutinio, quema de materiales electorales, no se preservaron los metadatos de las imágenes del TREP, no se registró el valor de hash en el acta de congelamiento del software y posteriormente se realizaron modificaciones al mismo en pleno proceso electoral. Se comprobó la transferencia de imágenes desde el servidor primario BO2 del TREP hacia el servidor de aplicaciones y publicador que le alimentaba el cómputo oficial, irregularidades en el manejo de actas del exterior, se hallaron residuales de base de datos y de la aplicación de Onotec a servidores perimetrales, ingresos inexplicables y no autorizados al sistema, aparte de la interrupción de 23 horas de interrupción del sistema de transmisión de datos. Se modificaron en más de una ocasión el software del cómputo oficial en pleno proceso. Se ingresaron al menos 1.575 actas del TREP. Se accedió durante el proceso de cómputos y sigue. Estas son las irregularidades que se encontraron en 1000 páginas. Están en las 1000 páginas. Véalas, señor representante permanente, y dígame, a ver, de su responsabilidad, ¿cuál es esto? Nosotros, al contrario de todo lo que usted dice siempre, pedimos que terminara su mandato Evo Morales. Lo pedimos en el mismo comunicado. Lo dijimos claramente, que los mandatos constitucionales deben ser respetados. Entonces no tenemos ninguna responsabilidad de lo que usted señala. Es además falso de toda falsedad. Y no se lo permito, porque eso definitivamente usted tiene que decir de cuál de estas irregularidades se hace cargo, señor representante permanente. Porque eso es lo importante en este caso. Esto es lo que usted debe contestar. No un pedido de informe de manera que no está prevista en la Carta Democrática para absolutamente nada. Hay 1000 páginas, la información es pública, siempre ha sido pública, han habido 5 consejos permanentes sobre esto, un sexto en este caso. Siempre tenemos que terminar diciendo todas las irregularidades que han habido. No hay margen para lo que usted dice, señor, no lo hay. Nosotros fuimos la única organización internacional que pidió que se respetara el mandato constitucional de Evo Morales. Thank you, Secretary General. I now offer the floor. Gracias, secretario general. Ofrezco la palabra a Bolivia. Del señor secretario general no es un tema personal contra nadie y lo hemos escuchado ya en más de una ocasión repetir ese mismo discurso que lo ha repetido incluso en la Cumbre de las Américas, que lo ha leído ahora de su computador. Una serie de falacias, una serie de mentiras que se han dicho en un informe preliminar que se ha publicado a las 4 de la mañana del domingo 10 de noviembre del año 2019, un informe ilegal que no estaba contenido en el acuerdo y un informe ilegal que ha generado que a las 4 de la tarde de ese mismo día un presidente constitucional se vea obligado a renunciar y una democracia se quiebre, con la consecuencia de gravísimos hechos de violencia que han sido gráficamente relatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se han llevado 38 vidas, cientos de personas heridas, miles de personas perseguidas, asiladas y exiliadas. Nunca en la vida de esta organización, señora presidenta, nunca desde el año 1948, un informe de la Organización de los Estados Americanos había generado en 12 horas, en menos de un día, el quiebre de una democracia, el quiebre de una institucionalidad. Y la respuesta no es repetir lo que han escrito en esos informes, como lo hace el señor Almagro hoy, como lo ha hecho en la Cumbre de las Américas. La respuesta, señor Almagro, es por la importancia y la trascendencia. Si usted no debe nada y no teme nada, hagamos una comisión ahora de países que conforman la Organización de los Estados Americanos. Abramos esa información, veamos los informes de expertos independientes que en este salón han presentado todos y cada uno de los informes de las más grandes universidades. Respondamos al propio Departamento de Estado de la Organización de los Estados Unidos, que mediante una ley está obligado a presentar
un análisis y una información sobre lo que ha ocurrido en las elecciones de Bolivia. No es enojándose, no es un tema personal, no es un tema de enojarse, es un tema de solucionar las cosas. Sin quien nada debe, nada teme. Hagamos aquí y ahora una comisión, formemos por diferentes países y zanjemos definitivamente este tema. Este es un tema que no puede quedarse así y no se va a aplacar por mucho de que las autoridades se enojen. Hay vidas detrás de nosotros, hay sangre detrás de nosotros. Y es nuestro deber y vamos a seguir insistiendo hasta las últimas consecuencias, porque reitero, nunca en la vida de la organización, en 74 años de la organización, que va a cumplir 75 años al año desde 1948, ha ocurrido lo que ha ocurrido en Bolivia. Eso cuanto menos amerita una investigación, amerita saber la verdad, no amerita enojarse, amerita abrirse, amerita actuar en consecuencia con los documentos y la Constitución de la OEA. Gracias, presidente. Gracias, Bolivia. Quisiera ofrecer la palabra a la embajadora de México y después al secretario general. Gracias, señora presidenta. Hemos visto con preocupación al secretario perder el control al secretario general y perder la brújula en un intento de acallar al representante de un Estado. Si no tiene de qué preocuparse, ¿por qué reacciona con esta pobre conducta? Pedimos al secretario general un debate democrático y sereno y una conducta adecuada a su investidura. Gracias, señora presidenta. Gracias, México. Ahora ofrezco la palabra una vez más al secretario general y después a Argentina. A revision. I offer the floor to Argentina and then to the Secretary General. Thank you. Cómo no. Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido que ha señalado el representante de Bolivia y la embajadora de México, nosotros necesitamos, si ya que está en público el informe, que se le respondan las notas en los términos que han sido formuladas las preguntas por el representante de Bolivia en 12 oportunidades. Si hay que formar una comisión de países, formemos una comisión de países, pero no es tan evidente la relación que hay entre las acusaciones de fraude electoral, porque no se trata de irregularidades puntuales que son detectadas en todos los informes. Todos los informes se detectan irregularidades. El problema es cuando eso se transforma, se le da una magnitud política de tal trascendencia que genera un clima para empoderar a sectores golpistas y tener las consecuencias que tuvo. Y lo digo no para entrar en un debate entre un Estado que no es el mío y la organización, sino porque tengo la tristeza y la indignación al mismo tiempo de que el gobierno que estaba a cargo de la administración de nuestro país en ese momento no solamente colaboró con ese golpe, sino que hay un proceso abierto a las más altas autoridades por haber proveído de material represivo de las manifestaciones populares de protesta frente a ese golpe. Así que estamos involucrados también en esto, como estamos involucrados en todo el proceso democrático de la región. Así que creo que es tan evidente la responsabilidad política, no técnica, sino política que tiene ese informe en el golpe de Estado en Bolivia, que no alcanza con una manifestación de desagravio. Muchas gracias, presidenta.